En una vieja mansión, a los pies de una escalera, un hombre gesticulaba y reía al lado de una pálida figura. León y Violeta charlaban como viejos amigos. Ella continuaba su relato del pasado que había compartido con su amado, sus hermanas mayores y, desde luego, su mejor amigo. Había sido criada como era usual para las mujeres de su época, se dedicaría al hogar y atendería a su marido y su familia con devoción. Era una lectora voraz, y gracias a la colección de su amigo Gino, un italiano muy culto que había llegado al pueblo cuando ella era pequeña, conoció un mundo inmenso y lleno de maravillas, muy diferente de su pequeño pueblo. Supo entonces que la sencilla y monótona vida hogareña jamás le sería suficiente. Violeta no solo tenía la apariencia física que le fascinaba, su personalidad era irresistible. Escucharla solo hacía que León se enamorara cada vez más. Por alguna cualidad mística, un aroma emanaba de ella. Quizá no había color en sus ojos ni en sus mejillas, pero él la veía tan hermosa y viva como nunca antes vio a mujer alguna. León atesoraría este momento por siempre, pero una inquietud crecía en su interior. Temía que alguna broma cruel del destino la apartara de su lado. Y una pregunta, un deseo, brotó de sus labios sin que pudiera evitarlo. ¿Me permitirías darte un beso? Hace mucho tiempo que he deseado escuchar esa pregunta de labios de aquel que me conozca de verdad. ¿Por qué la vida me ha hecho esperar tanto? Luego guardó silencio, y él no pudo esperar más. Fue un contacto breve e inocente, pero que ambos desearon que pudiera durar una eternidad. De haber podido sonrojarse, Violeta sin duda lo habría hecho. El corazón de León latía a toda velocidad. Ella bajó la mirada y con voz ahogada por la emoción trató de continuar su relato. Un día, mientras leía en mi lugar favorito, escuché una voz detrás de mí. Nuevamente comenzaron a aparecer grabados en las paredes, mientras caminaba por el recibidor con León a su lado. No escuché sus pasos, tan concentrada estaba en mi lectura. Era un hombre alto y apuesto, de hermoso cabello negro y piel clara. Me preguntó si me gustaba leer, y le respondí que así era. Pasamos toda la tarde describiendo nuestros libros favoritos. Una mirada nostálgica apareció en sus ojos. León recordó su propia experiencia, que le había contado a Violeta la noche anterior. Ambos hurgaban en sus recuerdos. Después de un instante, Violeta dijo: Después de eso volvimos a vernos día tras día. León la miraba de reojo, sintiendo una mezcla de tristeza y celos. Percibía claramente en su voz la devoción que prodigaba a los recuerdos de aquel hombre. Él provenía de una próspera familia de empresarios que llegaron al pueblo, compraron tierras y vendían equipos de agricultura y ganadería, entre otras cosas. Entonces su mirada se endureció, le dio la espalda y luego continuó. Su madre decía que era demasiado buen partido para cualquier mujer. La voz de Violeta dejó de ser dulce y el ambiente se tornó frío. Las paredes de la mansión comenzaron a crujir. León se movía inquieto. Ella siempre me vio por encima del hombro. Yo era alguien que no estaba a su nivel. Y, para colmo, en su opinión me la pasaba desperdiciando mi tiempo en cosas impropias de una mujer. La inquietud de León se había vuelto temor. Daba la impresión de que todas las paredes se movían, y de ellas surgían bocas enormes que se torcían como las fauces de alguna bestia infernal. Criticaba mi vestimenta, la forma en que caminaba. Nada era suficiente para ella, sin importar cuánto me esforzara. Tratando de controlarse, León preguntó: ¿Qué hacía su hijo cuando eso ocurría? ¿Acaso no te defendía? Ella se detuvo y volteó su mirada hacia él. Al principio lo hizo, pero ¿qué más podía hacer? Se trataba de su madre, y él jugaba un papel muy importante dentro de su familia. El temor se tornó en rabia. Él jamás dejaría que criticaran a la persona que ama, sin importar de quién tuviera que defenderla, ni las apariencias que tuviera que destruir. El momento pasó. Violeta respiró hondo y volvió a mostrarle los bellos momentos que pasó junto a su amado. Cada pared era como una hermosa pintura en movimiento, y mostraba momentos muy importantes para ella. Se llamaba Índigo. Era un hombre de carácter fuerte, aunque también podía ser muy dulce. León entendió que fueron los sentimientos de Violeta por aquel hombre los que la ataron a este lugar. Le pedí que viviéramos juntos. Estaba segura de que podríamos cumplir todo lo que deseáramos. Nada más importaba para mí.
Nuevamente su rostro se entristeció, y entonces sonaron las campanas del pueblo. Extendió su mano hacia León, y él la tomó entre las suyas. Ahora sonreía. «Sabes que es hora de irme, ¿cierto?» «Sí, lo sé. Esperaré ansioso que llegue la noche, para verte una vez más». Ella retomó su lugar en el pedestal, como si jamás se hubiese movido de ahí, como si todo hubiese sido solamente un sueño. Y así fue como cada noche tenía lugar la misma sucesión de eventos. Violeta despertaba y le contaba a León los eventos y experiencias de su pasado. Le contó cómo se había enamorado poco a poco de Índigo, quien era un hombre ejemplar, aunque temeroso de lo desconocido, de cómo ella le daba ese empujón al vacío, siempre tendiéndole la mano para que no cayera, o por lo menos no lo hiciera solo, al precipicio. Los celos de León eran inevitables, pero no se atrevió a expresarlos, ni a cuestionar a Violeta, quien parecía haberle permitido tanto a su amado, a pesar de no recibir el mismo apoyo de su parte. 4 noches transcurrieron desde que Violeta se manifestó frente a León, y, como se había vuelto costumbre, en el 5.º día él se retiró a dormir por la tarde para pasar la noche junto a ella. Era viernes y Pierina llegó, como había prometido, para evaluar el progreso de los trabajos. León, perdido en sus noches de ensueño al lado de Violeta, lo había olvidado por completo. Lo buscó al interior de la mansión, pero no estaba en el recibidor como había esperado. Lo llamó por su nombre, pero no hubo respuesta. ¿Dónde se habría metido? Recorrió entonces los jardines, observando complacida los resultados de la restauración de la fachada y el resanado de las esculturas. Por vez primera, las contemplaba en toda su belleza. Regresó a la casa y subió por la escalera trasera, observando todo como si fuera nuevo. Sin duda, León tenía razón, y los detalles hacían del lugar algo especial. Cuando llegó a la habitación principal y su mirada fue atraída hacia una de las paredes, supo de inmediato que León había echado mano de su propio ingenio para decorarla. Una preciosa enredadera cubría toda la pared. Se acercó para verla de cerca y notó una sombra que se extendía a sus pies. Era León. Estaba profundamente dormido. Una tierna sonrisa se dibujó en su rostro y se recargó en el marco de la puerta. Se dijo que era un hombre muy diferente de los que conocía. Aunque ella era la dueña de la casa, él actuaba como el único propietario del lugar. Ella así se lo había permitido y no se arrepentía en absoluto. Un aire de paz y tranquilidad emanaba de él. Parecía estar muy cómodo a pesar de estar recostado en el suelo. Pierina consultó su reloj, siempre presionada por el tiempo, y se acercó a él con la intención de despertarlo. Parecía tan feliz, perdido entre sus sueños, y finalmente ella no tuvo el corazón para despertarlo. Se sentó a su lado, en el piso, aunque no le era habitual hacerlo, y una idea peculiar surgió en su mente. Solo por este día, solo por un instante, se olvidaría de la rutina tan tediosa y sus presiones. Solo por hoy. León despertó. ¿Qué hora sería? Alrededor de las 6, quizá. La poca luz que entraba por la ventana iluminaba una figura delicada a su lado. Por un momento, sus deseos más profundos se apoderaron de él, y pensó que su propia Galatea había cobrado vida. Su ilusión fue rota casi de inmediato, cuando, detrás de él, escuchó una voz familiar, pero con un tono que le heló hasta los huesos. «¿Sientes algo por ella? ¿No es así?» León volteó entonces para encontrarse con Violeta surgiendo de entre las sombras de la pared. Pierina se movía inquieta. Entre sueños escuchó una conversación, sin poder despertar. Una voz masculina, la de León, decía que solo la quería a ella. Una calidez invadió su interior, y cientos de ideas imposibles cruzaron por su cabeza. «¿Qué derecho tendría yo de impedir tu felicidad?
Violeta se deslizó por las paredes presurosa. León se levantó para seguirla, mientras la llamaba por su nombre. «Violeta, espera, por favor». Pierina abrió los ojos, volteó hacia todos lados buscando a León, y al no encontrarlo, se levantó y se dirigió hacia la puerta, llamándolo. «¿León? León, ¿dónde estás?» León volteó a verla sin responderle. De pronto, Pierina abrió mucho los ojos y comenzó a bajar lentamente por las escaleras con una expresión de incredulidad en el rostro. La Venus no estaba en su sitio. «¿Qué ocurre? ¿Dónde está la escultura? ¿Qué has hecho con ella?» Él no supo qué decir y ella volvió a preguntarle. «¿Por qué no me respondes? Te he preguntado dónde está la Venus». Detrás de ella, de entre las sombras, surgió una mano. Pierina no se dio cuenta de lo que ocurría. La mano sujetó su tobillo y la hizo rodar por las escaleras. León trató de alcanzarla, pero estaba lejos, y ella, al caer, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. «Violeta, ¿por qué haces esto? Por favor, detente». «Él me abandonó», respondió una voz siniestra, cuyos ecos retumbaron por toda la casa. León tomó a Pierina entre sus brazos. Estaba malherida y sangraba. Debía llevarla con un médico de inmediato. Sin embargo, Violeta tenía otros planes. Del piso surgió un montículo enorme. El busto entero de Violeta le bloqueaba el paso. «Él se fue a defender en lo que creía. Juró volver y devolverme mi anillo. No fue más que una promesa rota», dijo ella, en una voz que él no reconocía. Esquivó como pudo a Violeta y corrió, con Pierina en brazos, rumbo a la puerta trasera. «No era el único con habilidad para el comercio. Cuando Gino murió, me heredó todas sus posesiones. Eran cosas muy bellas y valiosas», gritó ella desde todos los rincones. Llegó al otro lado de la casa, pero una garra gigante le salió al paso, intentando apresarlos. «Si lo que quería era dinero y prestigio, conseguirlo no era un reto para mí». Estaba aterrado, al borde de las lágrimas. Pierina yacía inconsciente entre sus brazos y sangraba demasiado. Sus fuerzas amenazaban con abandonarlo. «Mintió, jamás regresó». La voz resonaba por toda la casa, y un desgarrador alarido ensordeció a León casi hasta la locura. Hizo acopio de todas sus fuerzas, dejó delicadamente a Pierina en el suelo y gritó: «¡No soy él! ¡Yo no te he abandonado!». Los crujidos se detuvieron de inmediato. «¡Igual lo harás!», escuchó la voz de Violeta, que se rompía en un sollozo desesperado. «No, no es así», dijo con una voz que pretendía sonar firme, en medio del terror que lo apresaba. «Quiero estar aquí, contigo. Aunque así fuera, nada puedo ofrecerte. Envejecerás y morirás, dejándome sola nuevamente». «Violeta, por favor», suplicó León. 10 años. Mi odio y resentimiento cobraron cara a su factura. No pude soportar más el dolor y las promesas rotas. Un día desperté, fría, sola. No permitiré que siga sola, pero tampoco que lastimes a gente inocente». El tiempo pareció detenerse. Un silencio casi tan ensordecedor como los gritos de hacía solo unos instantes lo envolvió todo. «León, yo lo lamento». León levantó de nuevo a Pierina y se dirigió con ella en brazos hacia la puerta, tan rápido como sus piernas se lo permitían. Escuchó detrás de él la voz quebrada de Violeta. «¿Volverás?» «Lo prometo», respondió él fuerte y claro, pero sin volver la mirada. Salió de la mansión y abrió la reja, mientras una sola cosa ocupaba su mente. Pierina. Debía salvar a Pierina.